Hola Nicolás, cuéntame, ¿cómo es que te nace esta pasión por los cubos? Tendré más o menos 10 años, quizás. Mi tía tenía un cubo, así no, ella sí lo sabía armar, pero me interesó a mí. Entonces le pedí prestado, me lo llevé a mi casa por un tiempo, habrá sido una semana quizás. A los días ya lo había aprendido a armar. Es que había paso, un día había un paso, del otro día el otro, y lo practicaba, pues. Entonces ahí ya fue aprendiendo. Luego solo se me había quedado grabado los pasos, no lo practicaba tanto como el speed cubing. De hecho, no tenía idea de lo que era el speed cubing. No sabía que había personas que lo armaban en 4 segundos, 5 segundos, así como Felix Senders en su tiempo, porque el año en el que aprendí era, según recuerdo, cuando Felix Senders estaba debutando más. Y finales del 2022, que es en diciembre, me interesé más por el speed cubing. Supe lo que es, empecé a ver videos de speedcubers, pues, ¿no? Como Felix Senders, Angelo Dicetti. Dicetti creo que ya se retiró, Sí, ¿no? sí, está Él, ya Robert está en el Yomi lado también. profesional. Sí, Robert Yomi también. Vi su video de Susar, su reconstrucción que hicieron. Me pareció fascinante, la verdad. José Antonio, más que nada, porque él era más conocido en las redes sociales. Me aparecía en TikTok. Bueno, ahí fue cuando me interesó más, fui aprendiendo. Y me uní a un grupo de Speedcubing, según recuerdo, porque primero me uní a foros y luego a un grupo de WhatsApp. Ahí fue cuando Pedro García, el Sol, Bueno, me interesa, pues no a su grupo que ustedes tienen en general, el grande. ¿Solamente 3x3 o qué cubos más te sorprendió, hermano? Pues aprendí a armar, primero 3x3, ¿no? Ya sabía armar 3x3. Posteriormente me compraron un 2x2, un 5x5. El 5x5 no lo llegué a aprender y hasta ahora no sé cómo hacer un 5x5. O sea, sí sé más o menos, pero me olvido la paridad. Entonces, como que más o menos. Siempre me queda la paridad y bueno, de hasta ahí llego nada más. Claro. 4x4, que este sí lo sé armar. Es de mis categorías favoritas. Hasta ahora sé armar blind, o sea, ciegas, ¿no? Pyraminx a una mano y... Megamins, sí, Megamins. Y nada más ya. ¿Cómo te animas tú para participar en un torneo? Bueno, desde que empecé, como tal, ya quería ir a un torneo. Quería vivir la experiencia, quería conocer a todos, pues. Quería conocer a gente que tenía mi gusto, porque aquí en mi ciudad no había como tal personas que lo compartieran. Fue hace poco que conocí a mis compañeros, pues. Denzel, Álvaro, ellos, ¿no? Con los que me suelo reunir ahora. Bien, entonces tenían interés en una competencia, a ver si quizás encontraba gente que viniera de Ica también. Claro, O, claro, o gente claro. cercana, quizás. ¿Ya ustedes han visto los videos de Sandy Cubera o se han salteado esa parte? Sí, lo hemos visto ya. Sí conocíamos. O sea, mejor dicho, en Sandy Cubera pues, tenemos ahí los videos de los torneos, como ya te puedes dar una idea de cómo es participar, cuándo llaman a la gente, cómo es que, no sé, se sientan, cómo se concentran algunos para poder iniciar su resolución, ¿no? Me gustaba mucho ver lo que eran los blogs. Siempre veía Cube Bro, Kiritsu Cube, creo. Ya, Ray Cubing, creo. O usted también, las premiaciones claro. que grababan. También veía eso, las entrevistas. ¿Qué tan Interesante. fácil fue para ti inscribirte? ¿Fue muy complejo inscribirte o fue fácil? ¿Cómo te fue para inscribirte? O sea, como tal inscripción, el precio no es tan elevado como usted sabe. Estos torneos no son tan caros. Entonces, normal me inscribía, ¿no? Ahora, el problema era el viaje como tal. O sea, ese transcurso, ese tiempo, porque como son fines de semana y un día después tengo clases, tengo que organizarme bastante bien, pues, con mi familia. Entonces estuvimos viendo así los últimos días ya cómo organizarnos. ¿Te inscribiste en cuántas categorías? Me he inscrito a OH, 4x4, 3x3 y Blindfold. ¿Cómo es que saltas tú del principiante? Ya, es que empecé siendo principiante, empecé con 2 minutos, creo, le mandaba videos al grupo. Ya, Ya tenía conciencia de que no era el mejor, pero mandaba más que nada para ver si me aconsejaban cosas. Ya siempre tenía en mente eso, de que hay gente que obviamente dedica más tiempo que yo y que es mucho mejor que yo. Por eso es que cada día busco mejorar en eso. Ahora, para decidirme entre pasar el método, primero, como había escuchado de Rhodes y CFP, que es el que estoy usando ahora, lo vi, sinceramente no había entendido Rhodes, no lo había entendido como tal, no había entendido cómo se formaban los bloques. Entonces me pasé a CFP, que como era parecido ya a principiante, ya podía tener una mejor idea de cómo hacerlo. para el torneo, previo al torneo,
Ya que te habías escrito en cuatro categorías, ¿cómo es? ¿Te preparaste solo en una, en tres por tres, porque querías ahí mandar todo, Ah, entrenaste un día cada categoría, 2 horas cada categoría? ¿Cómo entrenaste? sinceramente no practiqué, no llegué a practicar tanto como debí haberlo hecho, porque he tenido como un mes y medio o 2 meses para practicar. Y no sé si a usted le parezca mucho, pero 500 soluciones en un mes y medio es bastante poco. Póngase que es como, no sé, es bastante poco. Es bastante poco, la verdad. Son 500 Claro, solo claro, claro. en 3x3 normal y en UH solo hice 150 creo. Ah, no, es Entonces, poquísimo, es poquísimo. es poquísimo, Poquísimo, poquísimo en poquísimo, realidad. poquísimo, claro. Solo me ayudó a mantener mi estabilidad. Y lo que hizo fue practicar con timer. Y el OH, perdón, el blind, que para mí es una categoría que todavía no he experimentado, he tratado de hacer, pero me sido muy difícil. ¿Cómo superaste esa barrera del blind? Ah, Blind. Bueno, es divertido en realidad. Me interesa bastante. Me parece divertido lo que es Blind. Practicaba primero separado. Hacía una sesión de esquinas, una sesión de aristas y luego unía todo. O sea, hacía una sesión entera de surf normales. No hacía tantas por lo mismo de que también me enamoro, pero tampoco tenía tanto Claro. tiempo para practicar. ¿Al Exacto. torneo fuiste con tu papá, con tu mamá? Fui con mi mamá. Me acompañó ella y mi hermanita pequeña. ¿Muy cosa que tiene tu hermanita, que te quedaste cuidando a tu hermanita? Sí, aquí está hablando. Tiene 3 años. ¿Qué le pareció a tu mamá del torneo? Mi mamá le pareció interesante. También ya le había comentado, le había mostrado videos de los Cubers a José Antonio. Mi mamá conocía a José Antonio un poco porque es de Saco Oliveros y yo estudio en Saco Oliveros. Ah, mira. Ya lo conocía ya por los anuncios, por los videos también de redes sociales. Entonces ya sabía del nivel que había. Yo también le comentaba ya. Quería ir por la experiencia más que nada. Y de los chicos, ¿cuál te ha parecido más, no sé, más gracioso, más agradable, más chévere, más amical? A ver, más amistoso. Tenía una percepción, mi percepción le cambió un poco, porque digamos de Pedro pensé que iba a ser más sociable, pero no, no era tan sociable como creí. O sea, sí habla normal, pero no tanto como lo esperaba. No tanto como el WhatsApp. Ajá, a Chico Vic también. Francisco, ¿no? Francisco Francisco, Barrenechea. Francisco Barnechea. Estaba ahí, tenía su grupito, creo. Y ya. A Benjamín Ochoa, creo que no me reconocía, tampoco he hablado tanto con él, pero sí lo saludé, nos vimos una foto y eso. A Ya, Yomi, que paré más tiempo con él, porque creo que con él he tenido más contacto esos días. Y con Luis Gómez, que también hablaba con él, el admin del grupo, pues. claro, 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 claro. Luego conocí a Chata, a José Antonio, bueno, a Ochoa, a David Quispe, que también con él lo saludé un rato. ¿A quién más? Ah, sí, a Juan Pablo Huanqui. Juan Pablo. Fue al torneo y nos tomamos una foto. Fui su juez. Ah, chévere, chévere, chévere. A Gianfranco también, pero no me alcancé a tomar una foto con él, me olvidé. ¿Los delegados qué tal? Ah, sí, Michelle, Isashi. Bastante bien, bastante bien. Me llevé Muy bien con buena ellos. onda, muy buena Sí, onda. muy buena onda, la verdad. ¿Qué te pareció la organización? ¿Qué te pareció todo tan... a mí, por ejemplo, me sorprendió la primera vez el tema de los horarios, el cumplimiento por los horarios. Yo estaba muy, muy al pendiente de los horarios. A pesar de que, entre comillas, este es un juego, por decirlo así, o sea, es algo lúdico, ellos son muy estrictos con las horas, son muy respetuosos del tiempo, ¿no? Y además, se califica el torneo también por eso. El Ujú. torneo recibe una calificación por las demoras o por lo acertado del tiempo, ¿no? Por los retrasos, pero hay que tener en cuenta de que esas categorías que se llevaron el fin de semana no eran, por así decirlo, tan pesadas como tal. O sea, el horario era fácil de llevar. De hecho, era, según yo, para tener un horario más corto. Porque de hecho, eso pasó el domingo. Acabamos media hora antes, creo. Ya, Ya, pero el domingo era donde había mucho más gente. Entonces, a tener en consideración eso de que el sábado pudo haber acabado mucho antes. ya, Pero claro, fueron claro. más por los errores de que demoraron en iniciar, pues. Cuéntame tu primer momento. Estás frente a tu primer solve oficial. Te sientas ahí, te le dan el scramble, tienes el cronómetro, tienes a tu juez, todo listo para tu. ¿Cómo te sentiste ese momento? Tu primer scramble, tu primera resolución oficial. Mi primera ronda fue el día sábado en 100, una mano, ¿no? Entonces, sinceramente no llegué a practicar ese día. El domingo tampoco tanto, pero ahí sí pude preparar un poquito siquiera.
El sábado en 100 me fue relativamente bien, porque recién hace una semana he empezado a practicar más lo que es 100, pero en ese tiempo promedié 16, 20, 26. ¿Ya? 26 y yo en casa promediaba 24, 25, así que está bastante bien, solo Está es más o un menos, segundo, claro, dos está por segundos. ahí, está Va por por ahí. ahí. En 4x4 sí esperaba más, pero por el mucho de que no practiqué, también no llegué a pasar corte. Sí, Hice es el detalle. un minuto eh, exacto, a un segundo del corte Sí, nada sí, más. sí. ¿Cuánto era? ¿Un minuto? ¿O creo que Y era un minuto. un minuto ya, ese ya Entonces bastante? estuve a 0,02 Claro. milésimas de pasarlo. Sea, te soy sincero, no me gusta mucho el 4x4, no lo estoy practicando mucho, sigo todavía en 1.30, no lo he bajado. En 1.5, el 5x5 me gusta más, pero no lo estoy practicando mucho, pero me gusta más. Y ahí sí no le he podido bajar tampoco, pero bueno, es cuestión de tiempo, de dedicación, ¿no? Dime, ¿qué anécdotas tuviste en el torneo? ¿Qué cosa crees que te pasó ahí curioso en el torneo que se pueda contar? Y un momento que fue, por ejemplo, podría decir que fui salado, entre comillas. Bien, el domingo hubo, como se sabe, siempre se hacen unos minutos de demostración, ¿no? Donde el delegado explica las reglas de competidor, porque es cuando van la mayoría de participantes, pues, ¿no? Claro, claro. Ya, pues entonces, Isashi me ofreció Michelle. Ya, entonces me llamaron para hacer la demostración. Me dieron un cubo mezclado, o sea, no fue una mezcla fácil, fue una mezcla normal, por Claro. así No, decirlo. 3 giros, 4 giros ya, como para hacer la demostración. No, 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 mezclada de verdad. Ah, ya, es que es una idea. Sí, fueron a mezclarlo. No sé, bueno, habrán sacado mezcla de otro lugar, seguro un extra o algo. Ya, entonces me dieron el cubo mezclado, el mismo procedimiento. Y me salió un 8,8 pues. Entonces, algo que no me pasó en la oficial. O sea, en el momento de que la sociedad oficial no me llegó a pasar. Y ahí fue cuando ya me sentí un poco salado, porque demostré un buen tiempo en la demostración, como su mismo nombre lo dice, pero no me llegó a salir, no me De tocó repente un... estaba más calmado, más tranquilo y como no importaba Sí, mucho, o sea, lo no tomé, había nerviosismo, no había nada, ¿no? lo tomé No más había a una la broma, la obligación. verdad. Y me Claro, sentí más claro. tranquilo, güey. Te tocó ser juez. Fue staff el día sábado. Ya, ya. Todo, Ahí no tuviste problema, no te equivocaste, nada, no, todo fue normal. todo bien. Creo que el único problema fue de que, como yo tenía la ganas de socializar más que nada, creo que no hubiera Claro. metido staff porque estaba hablando de cualquier persona que veía, Ya, ya. grabando o hablando. Cuéntame, tus resultados finales del torneo, comparados con los de tu casa. Ah, en la primera ronda, como le dije, de 100, llegué a promediar Igual, casi igual. 26, casi igual, pues. Ahí sí no tuve tanto problema. Para lo que es 4x4, como le digo, no pasé corte. Para Blindfold, full NF. Más porque me sentí presionado por el tiempo del corte. En Braille no es tan raro, DNF. Sí, entonces acabé todas mis aristas nada más. En casi las tres soluciones acabé mis aristas. Ya las esquinas fue donde me equivoqué más. Y ahí se salieron las paridades. En 3x3, en la primera ronda promedié 12,35. Y en la segunda ronda promedié algo de 13 bajo, creo. 13,03 habrá sido. Pero fue por un más 2. Si no hubiera promediado, hubiera sido PR de nuevo. 12 bajo, creo. Y ya, si no era más 2 iba a bajar más mi ABG. ¿Cuántas rondas hubo? ¿Tres? Sí, yo promedio 10 en casa. No, ¿cuántas rondas hubo de 3x3? ¿Tres o Tres cuatro? rondas. Tres Ujú. rondas, ya, ahí sí, caballero, ya. Ahí no, hasta ahí no me llegaste, hasta la segunda ronda. Sí, no llegué a pasar porque pasaron los que promediaban 10. 10, claro. Y yo siempre me doy cuenta que de 10, cuando tú promedias de 10 para abajo, recién puedes pensar en pasar a la tercera ronda. Concluyendo todo, ¿recomendarías a los chicos a ir al torneo? ¿Recomendarías a inscribirse? ¿Recomendarías que la gente practique? Cuéntame. Practiquen bastante. Practiquen, más que nada, practiquen con el timer. Si van a practicar para un torneo, si se van a preparar. Es bastante bonita la experiencia, ¿ah? Conocer a las personas que comparten tu hobby, tener un gusto similar con todos. Y también si ya tienes interacción con algunos, quizás, como yo, por, digamos, WhatsApp, así por las redes sociales más que nada. Es interesante compartir, hacer retas, competencias entre todos, sin importar tanto los resultados que tengas. ¿Qué otra cosa podrías tú resumir de este primer torneo? Bien, no me sentí satisfecho para nada, la verdad, con mis resultados.
pero pero el estar acompañado con mis amigos ya me subió más el ánimo, porque sinceramente estaba algo bajoneado con lo que llegué a desempeñarme. Y ellos me animaron, ¿no? Son bastante buena onda, son chéveres. Claro, es una bonita comunidad realmente. Y bueno, van también los papás, ¿no? Van los papás, van a veces hermanos. De José Antonio va su hermana, va su papá, va su mamá. Los dos estaban, su hermana, Sí, su madre y su papá. sí, sí, les acompañan. Hay algunos que, bueno, se acompañan papá y mamá, ¿no? Tuve Bueno, poesía a los mejores. Los poesía y en todo prácticamente sacaron PR. José Antonio hizo PR de Pyramids. sí. Robert, PR de ABG, creo, y single. Robbie hizo un super tiempo y nadie aplaudió, nadie celebró. Obvio. 5.3 y 5.19 nadie. O sea, que todos Callado. están esperando que haga NR o World Record, nomás. En la primera ronda hizo ABG sub 7. Sí, sí, sí. Bueno, Nicolás, un gusto conversar contigo. Ya nos conocemos, ya hemos ido a visitarte por allá por Ica. Voy a ver si pongo algunas imágenes de la reunión que nos hicimos en Ica. Hoy has tenido también reunión ahí con los chicos. Me agrada mucho que la gente en Ica la comunidad esté creciendo, se esté viviendo. Y ya, bueno, ya estamos a la espera de que pronto hagamos un torneo en Ica, ya sea por parte tuya o por parte nuestra. Y nada, un abrazo grande a ti, a tu familia, a tu mamá, a tu papá. Un abrazo grande. Ya nos estamos Cuídate. viendo. Un gusto. Chao.